Amigos, y hoy, 10 de diciembre, se celebra el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó en 1948, siendo 2 años después de la aprobación de estos en 1950, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente el 10 de diciembre Día de los Derechos Humanos. Derechos que son inalienables, que pertenecen a todos los seres humanos, sin importar su raza, sexo, nacionalidad, lengua, religión, origen étnico o cualquier otra condición que viva este ser humano y que necesite ser protegida conforme sus derechos. Estos derechos, entre otros, consignan el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la libertad y opinión y expresión del pensamiento, derecho a la integridad personal, derecho a la protección de la salud, derecho a la seguridad social, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, entre otros. La mujer, amigo, como todo en la vida, a través de la historia, ha desempeñado un rol fundamental en todos los conocimientos, lo concerniente al desarrollo y avance de la humanidad. Uno de ellos ha sido su participación en la creación del documento para que fuera posible la Declaración de los Derechos Humanos. Mujeres como que hicieron posible la Declaración de los Derechos Humanos, como la dama Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos y que fue embajadora delegada y presidenta del Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando se conoció y se aprobó esta Declaración de los Derechos Humanos. Otra mujer importante, la líder femenina, fue Hansa Mehta, de origen hindú, luchadora incansable de los derechos de la mujer y mundialmente conocida por su célebre frase: todos los seres humanos nacen libres e iguales. También, amigos, mencionar el trabajo de mujeres como Begun Shaista y Kamula, nacida en Pakistán, que propuso la igualdad de derechos en el matrimonio para acabar con el matrimonio infantil y no deseado. Lakshmi Menon y Minerva Bernardino, conocidas por defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Etkia Uralova, quien abordó por la igualdad salarial. Marie-Hélène Lafoucault defendió la no discriminación sexual, y Bodil Betgrú, quien propuso la inclusión de los derechos de las minorías, entre otras. Amigo, y paradójicamente y coincidencialmente, hoy se celebra el Día Internacional del Derecho de los Animales. Estos derechos de los animales, que se celebra de 1997, motivado por parte de diferentes organizaciones y asociaciones de protección animal. Este Día Internacional de los Derechos Animales, amigos, que entre otros deben ser respetados por los humanos, ya que los animales son seres vivos que sienten dolor, miedo, frustración, soledad y amor maternal, al igual que los seres humanos. De estos derechos podemos mencionar el derecho a la vida de los animales, derecho al respeto, derecho a no ser maltratado o sometido a actos crueles, derecho a vivir en su propio ambiente natural, derecho a vivir y crecer en las condiciones propias de su especie y que le concedió la naturaleza, derecho a una vida conforme a su longevidad natural, derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo y derecho a una alimentación reparadora y reposo. Hay que tomar en cuenta estos con nuestros animales, ya que también tienen vida y derechos. Amigo, la Procuradora General de la República, Miriam Gelbert Brito, manifestó ayer lunes
que permanecerá en el puesto hasta tanto el Consejo Nacional de la Magistratura realice la elección de quien la sustituirá. En ese sentido, dijo que para esto es necesario agotar una serie de procesos, entre ellos el proceso de publicación de la ley, así como todos los plazos establecidos. La máxima representante del Ministerio Público aceptó quedarse en el puesto por petición del presidente Luis Abinader y dio sus declaraciones al asistir ayer a la incineración de los famosos de 9 a 10 kilos de drogas incautados en un contenedor procedente de Guatemala, donde el gobierno de Guatemala aseguró antes de ayer domingo que el contenedor encontrado el pasado viernes en la República Dominicana con un millonario cargamento presuntamente de cocaína no contenía sustancias ilícitas a salir del país centroamericano, de acuerdo a análisis del mismo. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos a que nos acompañen a nuestra consulta central donde estaremos hablando con la doctora Janet Taveras Pérez, psiquiatra, y estaremos hablando, amigos, sobre los efectos de las festividades navideñas en la salud mental. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Janet Taveras Pérez. La doctora Taveras Pérez es psiquiatra y vamos a tratar con ella un tema que para muchos es de completa alegría y de extremos en celebraciones, para otros es de tristeza y para otros es de querer hasta dejar de vivir esta vida. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora Janet Taveras Pérez. Bueno, muy buenas tardes, señor Opperman. Yo muy agradecida de estar aquí por la invitación y pues para tratar este tema tan importante para nuestra población dominicana el día de hoy. Gracias, doctora. Sí, agradecido estamos nosotros porque ciertamente ese es un tema que en esta época de navideña y casi comenzando este periodo navideño puede servir de mucha orientación para que las personas guiadas por usted profesional de la conducta y de la salud mental pues puedan tal vez amainar el ímpetu de tantas fiestas y arreglar un poco la tristeza. Doctora, afectan las fiestas navideñas, las navidades, la salud mental? Sí, es una pregunta muy importante, pues todo lo que afecta la rutina diaria del ser humano va a tener un impacto, ya sea positivo o negativo, y pues las fiestas navideñas, como todos sabemos, es una época muy esperada por a nivel mundial, es algún fenómeno global. Y pues sí es un factor que juega a favor de nuestra salud mental realmente, es un factor protector. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las fiestas navideñas normalmente es un tiempo de alegría, de fraternidad, de compartir, donde obviamente nos juntamos como familia, nos juntamos como amistades y como sociedad para celebrar y para tener unas nuevas memorias y buenos recuerdos de obviamente esta época tan importante. Entonces, normalmente a la mayoría de nuestra sociedad sí juega un factor favorecedor, protector, que pues hace que el ser humano se sienta mucho mejor, la persona se sienta motivado, se sienta alegre, se sienta feliz. Y eso pues afecta lo que es obviamente nuestra parte emocional como ser humano.
pero la realidad es que no es la misma situación para todos y pues a cada uno, dependiendo de las situaciones vitales que tengamos, nos toca de una manera sea positiva o sea negativa estas fiestas. O sea que sí tiene un impacto directo sobre lo que es nuestra salud mental. O sea, si tiene un impacto directo sobre nuestra salud mental, esto indica que afecta a nuestro cerebro, doctora. Así es, así es. Todo aquello que nos trae alegría, sabemos que inmediatamente es una forma de nuestro cerebro reflejarlo con liberación de neurotransmisores que potencializan o que nos hacen sentir y disfrutar esta temporada. Esa serotonina, esa norepinefrina, esa dopamina no dejan de estar ahí circundando activas durante estos días. Pero la realidad es que así como nos afecta de forma muy positiva, porque obviamente quien no disfruta los villancicos, quien no disfruta compartir los angelitos, todo lo que conlleva este periodo, esa cena con la familia, juntarse con seres queridos que mucho tiempo no vemos y que para estas fiestas decidimos compartir. Es algo que nos genera muchas expectativas y mucha alegría, mucha dicha y ese tenor positivo engloba todas estas fiestas. Y eso pues le brinda bienestar, brinda una sensación de alegría, brinda una sensación de plenitud, que obviamente ayuda a que el ser humano se sienta mucho mejor, se sienta bien. Entonces, a nivel de nuestro cerebro, sí, vemos un cambio importante. Doctora, una de las afecciones que dice la gente y ustedes, los profesionales de la salud mental y de la conducta, señalan es el estrés. ¿Cuán estresantes son las festividades, la época navideña en sí? Sí. De por sí, como hablamos al principio, hay factores positivos, que es todo esto que mencionamos de la alegría, pero también hay factores negativos que vienen dentro de las fiestas navideñas. Y ese es estrés, justamente como usted menciona, señor Opperman, que no juega de forma positiva o de forma favorecedora para nuestra salud mental. Es una época donde también tenemos mucha presión social. Como es un fenómeno social donde vivimos en conjunto, hay una percepción que se da de que tenemos que tener un nivel de cumplimiento, unas expectativas que cumplir, requisitos que nos demanda la sociedad de asistir a los festejos, de tener la casa de una manera, todo bajo control, bien adornado, bien decorado, de que estemos contentos, de que incluso sintamos la necesidad de gastar porque hay que comprar regalos, hay que hacer detalles, hay que arreglar la casa. Todo esto pues nos genera en el ser humano que ya viene de todo un año de trabajo, de todo un año donde ya lleva muchos golpes, pues se suma como un estresor o como un factor de estrés que obviamente no nos ayuda. Y ese estrés, esa presión que siente la persona en estas fiestas, lamentablemente es uno de los puntos que nos puede llevar a que en vez de tener este matiz tan positivo, pues genere una condición o genere un estado de poco disfrute de estas festividades y que pueda jugar como factor negativo en la salud mental de un individuo. Entonces, sí, nos sentimos todos muy presionados realmente a tener la casa lista, a tener todo bajo control, a cumplir con las invitaciones y rigores para la sociedad. Entonces, sí genera alto estrés. Y obviamente, por los múltiples factores que se ven tocados dentro de estas demandas, como mencionamos el factor económico, que es algo que a veces muchas personas, incluso que no tienen los recursos o que no disponen los recursos para cumplir con estos lineamientos sociales, se ven bajo el compromiso e incluso a veces se comprometen económicamente a un punto donde se endeudan y esto pues es un estresor importante que puede hacer que una persona tenga una alteración de su salud mental. O sea, doctora, la esperada Navidad genera sentimientos encontrados en las personas. Podemos decir de una forma un poquito dura que en Navidad se ama y también se odia. Bueno, sí, se podría decir, porque
Como personas, solemos ya al concluir esta etapa del año tener una evaluación, una introspección de evaluar o valorar cómo fue mi año, cómo yo llevé estas metas que al principio del mismo me pauté y me programé. Y solemos en ese entonces pasar factura de todo lo que hemos hecho, cómo ha sido nuestro rendimiento, cómo ha sido ese accionar diario que nos llevó a cumplir con esas metas y expectativas. Pero a la vez, perdón, pasamos factura por la parte de tener esas personas a nuestro alrededor. ¿Qué pasa? Muchos hemos perdido seres queridos importantes, cercanos, que son muy valiosos. Y pues obviamente también uno pasa factura de eso, de esa nostalgia de tiempos de antaño, de esa nostalgia de personas que ya no están, de sentirnos no muy satisfechos con el desempeño que hemos tenido. Entonces todo esto pues nos juega en contra y nos predispone. Por eso el amargor, por eso la tristeza. Por eso ese matiz oscuro que no siempre vemos en estas fiestas navideñas y que lamentablemente nos hace que nos llegue a flor de piel experimentar estas emociones y sentirnos más vulnerables a que pues podamos desarrollar alguna condición o trastorno como puede ser esta parte depresiva o esta parte de la tristeza que se asocia con las festividades navideñas. Doctora, ¿podríamos entonces decir que las fiestas navideñas son como un detonante en las personas que los conlleva a experimentar estos sentimientos encontrados y lo conlleva a recordar y actualizar de manera vehemente situaciones desagradables pasadas? Sí, sí, desafortunadamente a veces tenemos situaciones que son importantes, como mencionamos eso, pérdida de seres queridos, haber migrado y estar en un estado de soledad donde no tenemos a esas personas que nos apoyan, que están ahí, nos brindan ese cariño. Entonces sí, todas estas fiestas, al ver y tener la percepción, porque hay que tener claros que una de las cosas que genera un estresor para desarrollar cualquier condición son esas expectativas que normalmente como seres humanos nos generamos para estas fiestas. Tenemos una percepción de que todo el mundo está feliz, que todo el mundo vive en el amor de la familia, que todo el mundo está en abundancia, porque eso es lo que se promueve, eso es lo que vemos en los anuncios, vemos en todas partes, ese tenor de esa víspera y ese ánimo navideño, pero la realidad es que cada uno tenemos nuestras situaciones particulares. Y en esas situaciones particulares, cuando nos ponemos a medir en el parámetro de lo que la sociedad me dice que yo debo tener, o cómo yo me debo sentir, o cómo debo disfrutar estas fechas, a cómo yo realmente me siento, es otro factor que me suma ese estrés y que hace que estas festividades dejen de ser algo agradable y se tornen un estresor para uno desarrollar una depresión o para desarrollar cualquier otra condición, como puede ser una muy frecuente en estas fechas, el abuso de sustancias. Doctora, hay familias que tradicionalmente se reúnen en Navidades y como usted señala, los que los mueve es el asunto de la alegría de compartir en la intimidad familiar donde puedo explayarme, tomarme el trago que no me tomo delante de nadie, decir el chiste que no hago delante de nadie. Pero hay también familias y fiestas navideñas que terminan en pleitos, en problemas, en dimes y diretes, y como hablábamos de recordando momentos desagradables que tú me hiciste, hablaste de mí con mi cuñado, que esto. ¿Hay una predisposición previa familiar o esto lo producen estos sentimientos encontrados que generan nuestro cerebro, esta afección cerebral, esto de familia terminar muchas veces hasta peleándose físicamente en las fiestas navideñas? Sí, como mencioné en la pregunta anterior, realmente
como es una época que se presta a la desinhibición, a la soltura, ¿no? A tratar de liberar un poquito la carga de todo el año, la mayoría de las personas lamentablemente recurren al abuso de sustancias. Una de ellas, la más común, es que es el alcohol. Es socialmente aceptable y se entiende que uno dar paso o libertad al exceso es algo que se puede o se es permitido en estas fechas, lo cual realmente nos juega en contra. ¿Por qué? Porque una vez que la persona consume alcohol, tal vez no ni de manera excesiva, hay personas que no acostumbran y pues se toman su copita de vino, se toman un poquito de licor y sí, esa región frontal del cerebro comienza a desinhibirse. ¿Y qué pasa? Todo aquello que sea trauma, todo aquello que sea un problema, todo aquello que sea disruptivo para mí, va a fluir. Y pues comienzan esas disputas, esos conflictos, cuando yo tengo algún recelo, tengo alguna situación con un ser querido que he tenido durante el año, durante mucho tiempo y no es resolutado, pues eventualmente pues se hace propenso a que se generen esos conflictos y esas disyuntivas que obviamente en cualquier familia puede llegar hasta la agresión física. Entonces, sí, por ejemplo, nosotros que estamos a nivel de emergencias y a nivel de centros de salud, vemos que la mayoría de los casos que recibimos en las emergencias son disputas por el consumo de alcohol que generó conflictos, que generó agresión entre a veces familiares o seres queridos cercanos. Entonces, sí es una fecha que obviamente estamos muy cargados y desafortunadamente como tenemos todos los problemas de todo el año y tal vez de toda la vida, que no hemos hecho una resolución, no hemos buscado una asistencia, pues es un tiempo que se presta para eso, para que se den esas confrontaciones, para que bajo la desinhibición nos lleguemos a agredir y no tengamos ese límite de poder llevar las cosas con pausa y con mesura. Doctora, las Navidades tenemos entendido que son fiestas religiosas. El origen de la Navidad es una celebración cristiana. ¿Hay realmente, se manifiesta realmente su experiencia previo o post a las Navidades, la conexión espiritual con el motivo de estas fiestas? Bueno, muchas personas sí aprovechan estas festividades, como pasa también en otras festividades propias del cristianismo, como es Semana Santa, que sí las personas en esta vulnerabilidad o al verse envueltos en entornos donde está el ambiente enfocado, la festividad enfocado en la parte religiosa, hay personas que sí fortalecen su fe y que buscan de tener ese contacto personal con Dios o de tener esa experiencia en comunidad con su iglesia o con su comunidad de iglesia. Entonces, a algunas personas sí les juega a favor para conectarse espiritualmente con esa parte de sí mismo, de su creencia y de su fe. Pero sí, se puede dar en el contexto no solamente de aquellos que creen en Cristo, sino también que se da en otras festividades, además de la Navidad, como es en Estados Unidos, que es muy visto el Hanukkah, que también se celebra para estas fiestas. Entonces, sí podríamos decir que a nivel global hay una convergencia o una celebración colectiva enfocado a la fe y a la espiritualidad. Y hasta el no creyente, al final del tiempo, como regimos el año, también es contemplativo analizar su persona, sus acciones. Entonces te lleva a una conexión espiritual, una conexión íntima, que sí se presta en estas fechas para ello. O sea que sí vemos muchas personas que sí conectan y sí fomentan su espiritualidad para estas fechas. Doctora, en el aspecto económico, las Navidades, como usted mencionaba al principio, una de las cosas que estresan es el asunto de preparar las fiestas, los regalos que tengo que hacer, lo que tengo que gastar, que si no me dan el bono navideño no puedo hacer la cena. Estos derroches por lo regular son o suceden
crean ansiedad en personas acostumbradas al derroche o es un motivo emocional de nuestro cerebro por la festividad? Realmente se presta en ambos escenarios. O sea, el mismo tenor de la fecha, de que se nos hace costumbre regalar a los niños, regalar a los angelitos, comprar cosas para ver nuestro entorno de la casa acogedor, porque voy a recibir visitas, porque quiero ver el ambiente navideño en casa. Son situaciones sociales que nos empujan y nos prestan para consumir más. O sea que sí hay una parte, aunque no tengamos una predisposición por el consumo, sí la sociedad nos hace más propensos a consumir. Entonces, quien tiene una condición donde tiene poco límite de los impulsos y termina siendo comprador compulsivo, termina derrochando mucho el dinero, por ejemplo, vemos en pacientes que no tanto como un diagnóstico, pero sí a veces por decir un caso, un trastorno bipolar, un paciente en hipomanía, manía, también se hace más propenso a estas acciones desmedidas. Entonces, sí, son ocasiones donde lamentablemente el estresor social juega un factor importante y nos hace a todos consumir y gastar más de lo estipulado. Obviamente esto trae sus consecuencias. Por eso en las estadísticas de muchos estudios lo que se dice es que no vemos tanto en la época de Navidad, dígase en la primera mitad del año, del mes, no vemos en la primera parte de la festividad del mes tanto una alta a condiciones de salud mental. Es al contrario, funge como un factor protector, como mencionamos. Pero sí para final del año y principio del año, el año próximo, hay un incremento considerable en lo que es la tasa de condiciones y de desregulación de los trastornos en la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque ya pasamos la parte efusiva, la parte alegre, la parte contenta, y luego nos vemos en el encontronazo con la realidad. Entonces, Doctora, hablábamos del asunto del derroche y usted ha hecho un enfoque que nos lleva a preguntar, una persona con afecciones psicológicas previas, un enfermo, hay personas que padecen síndromes, el espectro autista, estas personas, estas afecciones psicológicas empujan a estos derroches. bueno, no tanto el espectro autista, sino más bien aquellas patologías que tienen poco control de los impulsos. Como mencionábamos, lo que es el trastorno bipolar, personas que son ludópatas o compradores compulsivos. Sí vemos un incremento considerable este gasto innecesario y excesivo. ¿Y qué nos pasa? Como mencionaba ahorita, no solamente esas son las personas que están vulnerables, todos estamos vulnerables, porque socialmente se empuja a ellos, se hace propenso el ambiente para ello. ¿Y qué pasa? Una persona que puede ser que no tenga una condición se puede ver envuelto en este gasto excesivo y endeudarse. ¿Y qué puede pasar? Pues que por la presión de la carga económica, una vez que pasan las fiestas y ya tengo entonces esta noción de lo que vino como consecuencia de mis acciones y que me están haciendo un reclamo y que me están exigiendo, pues hace que la persona se vea en mucha presión y pueda entonces verse vulnerable para entonces verse acorralado y atentar contra su vida y puede cometer suicidio. Por eso vemos que para principios de año, finales de año y principios de año, la tasa de suicidio incrementa considerablemente. Se dice que más de un 40% de los pacientes y de las personas acuden o incrementan un 40% en principios del año, porque vemos entonces toda la secuela y las consecuencias de este accionar desde antes de la Navidad, durante la Navidad y ya pues vemos el efecto posterior. Por eso es tan importante tener en cuenta cómo manejarnos para estas fechas. Doctora,
En las Navidades suceden muchas cosas, dado estas actitudes, estas emociones, estos efectos de estas afecciones del cerebro por el asunto del estrés, de la ansiedad, de la cosa. Doctora, el duelo y las Navidades. Ahí ahí tocamos un punto muy común, muy común. Como mencionaba al inicio, casi todos al pasar de los años nos toca en algún momento haber perdido un ser querido. Y pues la nostalgia que surge con las Navidades, con las fiestas de este mes, pues hace que salgan a relucir o salgan a experimentarse más vivamente lo que son esas emociones intensas, como puede ser en el caso de un duelo, sobre todo esos duelos no resueltos o patológicos, que lamentablemente socialmente entendemos que cuando perdemos un ser querido, tenemos que continuar. Y muchas veces no asimilamos de una manera sana la partida de un ser querido. Y cuando estamos entonces bajo esos escenarios donde ese ser querido fue partícipe o donde nos sentimos emocionalmente tocados, sale a relucir ese dolor, sale a relucir algunas otras emociones como es esa ira, resentimiento, frustración, que nos da el haber perdido un ser querido. Y es muy común y vemos muy frecuente en nuestros entornos sociales donde en Año Nuevo sobre todo, ya luego de varias copas, en ese proceso de esperar el año, muchas personas se quiebran en llanto, muchas personas le dan mucha nostalgia porque extrañan a esas personas o seres queridos. Y pues lo que nos habla es de esa falta de tener una buena salud mental, ese acceso a los servicios, ese acceso a la información, porque un duelo bien resolutado o bien tratado, aunque traiga nostalgia, no debe ser un motivo para que llegue a un punto que una persona, de no ser algo muy próximo o muy cercano, cambie su forma de llevar estas fiestas. Cuando vemos que pasa esto, que alguien que era muy amante de la Navidad, que disfrutaba, que era el alma de la fiesta, de repente le pasa un periodo de duelo que no ha buscado ayuda, no ha resultado sanamente, y que de repente pasan los años y esa persona no quiere saber de la Navidad y que no le gusta compartir, no le gusta y no disfruta ya esta época, tenemos que buscar que es algo que no está bien. O sea, no es algo que debemos normalizar. Y socialmente lo normalizamos y subestimamos. Pero muchas personas viven con un estado depresivo constante que viene como consecuencia de un duelo no tratado. Entonces, de ahí radica la importancia de uno poder buscar la asistencia, aunque uno entienda que las cosas fluyen bien. Si vemos esos pequeños cambios que son tan significativos, tenemos que tratar de buscar en nuestro ser querido que tenga esa asistencia necesaria para que eso pueda ser trabajado. Doctora, independientemente del duelo por el asunto de la muerte, el fallecimiento de un ser querido, amigo, hermano, padre, hermano, tío, un relacionado, hay un duelo que es, si podemos llamarle así, ocasional. Es este duelo de las expectativas que tiene la gente de que mi hijo va a venir de Nueva York, de que el otro puede venir de fuera, de que vamos a hacer los medios. Este duelo que también se le llama muchas veces este de síndrome de la silla vacía en la cena, porque fulanito, no, él no quiso venir, él no le dio la gana de hacer el sacrificio, yo le ofrecí que vinieran y no quiso. Estas reacciones, este duelo de esta ausencia, se manifiesta también en una forma comparable con el duelo de la ausencia por muerte. Sí, sí, se compara y afecta igual al ser humano. O sea, el duelo puede ser eso mismo, una ruptura de una pareja, una separación de un matrimonio, la pérdida de que tus hijos ya han crecido y está el síndrome del nido vacío y ya ese ser querido que no vive acá, que está afuera, o yo soy la que vivo distante a mi familia en un país diferente o ajeno a mis costumbres. Todo esto son factores o el mismo hecho de una riña con una amistad cercana, con una familiar cercano,
son factores que se viven en mayor o igual intensidad que el de un ser querido que falleció. El duelo, indistintamente de la causa, genera esa disrupción, genera esa disforia, esa sensación desagradable a nivel anímico, donde no me permite disfrutar a plenitud de las cosas, donde esa añoranza, esa nostalgia, es lo que me invade, esa melancolía, como mencionaban antes en la psiquiatría de antaño, esa melancolía de querer que las cosas sean de una forma y no son, y que eso yo no lo puedo cambiar. Entonces, habla de esa tristeza prolongada y tan severa o tan intensa que no permite que yo disfrute el momento, que no permite que esto tenga una connotación positiva. Todo lo contrario, me juega en contra y es un estresor que hace que yo me sienta peor, que me sienta más triste, que me sienta más abatido. Entonces, sí, el duelo es un factor importante a tratar y también de respetar, aprovechando obviamente la envergadura de su programa, señor Opperman, hay que hablar y concientizar a la población de que tenemos que tratar de que no se presione a ese ser querido que está pasando por una situación difícil. ¿Qué podemos hacer? Estemos ahí dando el apoyo, ayudémoslo a llegar a una consulta de psicología, consulta de psiquiatría si es necesario, pero no seamos solamente más ese ente que echa más tierra sobre el hoyo, sino que tratemos de ayudar a salir de ese hoyo a nuestro ser querido, aproximándonos, teniendo esa serenidad, esa tranquilidad, ese apoyo, ese amor, que más allá de empujarlo, seamos el soporte. Entonces, en vez de buscar generar más conflictos o de buscar ver nada más ese aspecto de que el otro no hizo, que el otro no se motiva, que él no pone de su parte, que él no se ayuda, tenemos que tratar de ver qué yo puedo hacer para ayudarlo, cómo yo puedo poner de mi parte para que él esté mejor, qué puedo hacer para cambiar ese escenario tan negativo donde en vez de buscar riñas, busquemos soluciones. Doctora, dado que, como hemos visto, la Navidad influye en la química de nuestro cerebro, esta influencia de la Navidad en nuestro cerebro es la que puede conducir o conduce a suicidios o intentos de suicidios en Navidad. Bueno, sí, todo lo que nosotros hacemos, nuestro accionar, nuestro pensar, viene dado por esa neuroquímica cerebral. Todo se rige por esa neuroquímica, por esos neurotransmisores, receptores y vías que llevan esa información y hace que nosotros experimentemos las emociones. Entonces, obviamente cuando tenemos múltiples factores, como mencionamos ahorita, la soledad, expectativas que no van acorde a la realidad, cuando estamos ante el duelo, la ausencia de un ser querido, cuando estamos, digamos, en una situación crítica económicamente o una situación crítica a nivel de mi familia, por salud, ya sea por salud, por distancia o por alguna otra razón. Cuando se combina todos esos factores más el hecho de tener una predisposición a padecer, ya sea cualquier condición de salud mental, porque el suicidio no es algo que solamente se suscribe o sea, se asocia solamente a depresión, se asocia a cualquiera de las condiciones que podemos tener en salud mental. Si tenemos todos estos factores de riesgo juntos, es un caldo de cultivo para que pueda darse el fenómeno del suicidio. Entonces, hay que tener en cuenta, y por eso más el deseo de este tipo de comunicación. Tratar de buscar estrategias que nos ayuden a que estas fiestas se lleven de una forma más sana. Porque sí es como mencionamos ahorita, se ha demostrado en múltiples estudios en varios puntos del mundo, tanto Europa, en América, el suicidio, la tasa de suicidio incrementa considerablemente en justamente finales de año y principios de año después de nuestras fiestas de Navidad. Entonces tenemos que tratar de que nosotros buscar tener ese acercamiento, dar las
herramientas, dar el conocimiento para evitar que esto siga siendo nuestra realidad, porque es lo que es tangible en nuestra consulta, es tangible en nuestros hospitales y lamentablemente es tangible en la realidad de nuestra sociedad, porque el que se ve tocado por el suicidio no solo afecta a la persona, sino a todo lo que está a su alrededor. Doctora, hay varios síndromes populares en las Navidades, como el síndrome de la silla vacía, hay el síndrome de la alta expectativa de regalo, el síndrome del regalador compulsivo, el síndrome del villancico. Dígame, doctora, estos tres síndromes tan raros, ¿son controlables dentro de la euforia navideña? Claro que sí, claro que sí. Toda persona que usted identifique que tenga estas características tiene que buscar asistencia psicológica porque puede manejarse y sería lo correcto, porque a veces lo decimos por decir, pero la realidad es que los excesos siempre son malos. Si pecamos en no hacer y pecamos en hacer demasiado, realmente no estamos en equilibrio. Entonces, todo lo que nos conlleva a esa parte de perder ese equilibrio, hay que buscar una asistencia, sobre todo primero psicológica y si es pertinente y necesaria, psiquiátrica. Doctora, hemos visto que las festividades navideñas son positivas para uno, negativas para otro, pero dígale a los amigos de consulta participativa de aquí y de allá, cómo gestionar la época navideña para disfrutarla de forma agradable, saludable y beneficiosa para todos. Sí, es muy, muy, muy importante que tengamos ciertas medidas que nos puedan ayudar a llevar estas fiestas en paz y en alegría. Y pues obviamente una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como personas dentro de ese insight, de esa interiorización y de adecuarnos a nuestra realidad es generarnos expectativas acorde a nuestra realidad. Dígase, no puedo pensar que las cosas se van a dar de tal o cual manera. Hay que tener esa flexibilidad de fluir en el proceso y de ver que aunque haya eventualidades o las cosas no terminen como yo espero, no quiere decir que todo está terminado, sino que yo puedo fluir y puedo ver lo positivo y lo negativo en cada uno de los aspectos que se den. Otra cosa que puede ayudarnos bastante es planificarnos y organizarnos. Muchas veces nos llega como si fuese una novedad. Aquí está la Navidad y nos vamos en ese derroche, nos vamos en estar en todo, hacerlo todo, darlo todo. Y la realidad es que hacer de más también nos drena y emocionalmente nos quedamos ya sin ningún mecanismo que nos ayude a defendernos en lo que continúa la vida, en lo que sigue después de la Navidad. Entonces, tener ese equilibrio en la planificación de que yo puedo hacer esto, mi presupuesto me permite este gasto, mi estilo de vida, dígase mi salud, mi nutrición, me permite que yo consuma o coma tal cantidad, porque hasta en eso nos excedemos bastante y vemos que existen esas alteraciones en los patrones de la conducta alimentaria. Entonces, tener algo más regulado, saber, bueno, si yo me excedo con la bebida, yo sé que me voy a tomar 2 o 3 traguitos, no voy a pasar de aquí. Si ya me siento de tal forma, voy a tomar tal estrategia. Pero es esa organización que es tan necesaria. A la vez, también establecer límites. Muchas veces en ese ser mucho y dar mucho, no decimos que no. Y en nuestra sociedad es muy mal visto decir que no. Nosotros nos ofendemos, nos lastimamos, lo tomamos muy personal, pero tenemos que saber hasta dónde podemos y hasta dónde no llegamos a un punto donde nos desgastemos como persona y emocionalmente. Doctora, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero no quiero despedirla sin que usted le diga a los amigos de consulta participativa dónde contactar a la doctora Janet Taveras Pérez. Bueno, estamos a la orden en Grupo Médico NACO. Pueden contactarme al 829-384-4878 y también brindamos nuestros servicios en CEDIMAT, que pueden contactar directamente el número en la opción 2 para pautar sus citas por esa vía. Doctora, gracias. Feliz Navidad. Muchísimas gracias por la invitación y muy felices fiestas para ustedes.
Gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Janet Taveras Pérez, psiquiatra, con la que hemos consultado sobre cómo gestionar estas fechas navideñas para que sean de alegría, gozo y bienestar. Amigos televidentes, feliz Navidad. Nos vemos en la próxima consulta.